Paisaje. En horas de la noche, el vientre y la tetera son el único paisaje disponible. Cruzo las manos y cabeceo sobre el rescoldo, apreciado instante en que los otros aflojan el cerco en torno a mí. Los amores que me rondan pierden sustancia. Con hebras de colores voy bordando el lienzo de la espera. Aparecen imágenes, caballos pintos, esquinas lluviosas, niños voladores y tu hermosa cabeza siempre inconclusa. Eso es un poema, parte del trabajo de Rosa Betty Muñoz, que está reunido en Misión Circular, una antología que fue publicada hace algunos años por Lumen. Y tenemos a Rosa Betty Muñoz, reciente receptora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, al otro lado de nuestro Zoom. Rosa Betty, ¿cómo estás? Bien, aquí con frío, yo creo como medio país. Tal vez un poco más hondo el frío, ¿no? Pero bien. Bueno, un poco más hondo el frío, pero también, no sé, yo pensaría que en Chiloé ustedes están más preparados para eso y tienen ahí más recursos que nosotros, que nos sorprendemos todos los inviernos con el frío. Claro, tenemos nuestra estufa leña, las casas de madera que guardan más calor, pero no estábamos preparados, yo creo, para esto. Ayer hubo nieve, según sé, pero yo no estaba en Chiloé. Llegamos anoche y hubo nieve, los caminos escarchados, muchos accidentes. Así que estamos viviendo igual los males del cambio climático. Bueno, hablando de locación, ¿no? Nosotras conversamos justo en pandemia. De hecho, hoy día estaba releyendo la entrevista que está acá en el Cuestión de Gustos, en el libro que sacamos, y en donde yo entrevisto a 20 escritoras durante pandemia. Tú eres una de ellas. Y me acuerdo, Rosa Betty, que hablamos sobre la locación y sobre lo importante que ha sido para ti tu poesía fijarse, ¿no? Y que Chiloé y que la geografía, la idiosincrasia, el paisaje aparezca como algo importante. ¿Por qué sigue siendo ese un espacio de relevancia para tu creación? Bueno, yo pienso que tiene que ver con el sentido de la escritura, cuál es el objeto, por qué uno escribe también, por lo menos la respuesta personal que me he dado, que para mí tiene sentido si participa del resto de los oficios en estos lugares y participa de la vida comunitaria. Para mí tiene sentido una escritura que se ligue con el destino de su comunidad. Entonces a mí me importa mucho lo que sucede en todos los planos, lo que está ocurriendo con la economía insular, por supuesto significa entonces con el país, con todo lo que pasa políticamente, con los cambios sociales. Digamos que todo es parte de nuestro devenir. No hay ningún tema que esté vedado, no es que hayan temas propiamente poéticos, líricos, y encerrados en un escritorio, ¿cierto? Sino que mientras más ligado esté uno a los demás, yo creo que la palabra tiene más poder y es más auténtica, ¿no? A mí me interesa mucho el hacer una escritura situada, y estos últimos años, incluso cuando ya conversamos esa vez, Antonella, pero no sé si lo subrayé, yo pertenezco a un colectivo que se llama de Escritores de Pueblos Abandonados, que ha ido creciendo y creciendo, y en eternas conversaciones, largas conversaciones, cada vez vamos ahondando más en esto que significa permanecer en nuestros lugares pequeños y desde allí, ¿cierto?, explorar una manera de vivir, una manera de mirar el universo, mirar el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, detengámonos ahí, ¿no? En la idea de los escritores de los pueblos abandonados, esta idea del abandono, del margen, también es una fantasía respecto a la construcción, ¿cierto?, discursiva, porque ¿qué es el centro? O sea, para ustedes el centro es donde están, sin duda, ¿no? Pero hay un canon que ha dejado afuera históricamente a las mujeres, ha dejado afuera a las disidencias, a los pueblos originarios, y ha dejado afuera también a todo lo que no sea el centro político, geográfico, económico, ¿no? Hablemos de la resistencia desde la poesía para la representación de esas experiencias. Claro, son los temas que nosotros tocamos en el último manifiesto, el segundo manifiesto de los pueblos abandonados que lo hicimos ahora en marzo en Punta Arenas. Precisamente aludimos a lo que tú comentas, cuál es el centro, cuál es la periferia, que no es un tema nuevo, evidentemente. Uh-huh.
es un tema bastante antiguo ya, pero cada tanto se renueva, se le dan aires distintos, y yo diría que uno de los planteamientos era que en realidad dónde está el centro, dónde está la periferia, siempre, por ejemplo, en la misma ciudad donde yo estoy, es centro respecto de comunidades rurales más alejadas, etcétera, un largo etcétera. Sin embargo, el tema de situarse en estos espacios, ¿cierto? Desde allí hacer resistencia, como dices tú, que me gusta mucho ese concepto, porque incluso pertenecer a un colectivo ya es hacer resistencia en un mundo tan individualista que busca los logros personales, que desespera por participar de la fiesta del consumo, ¿no? Y para eso casi todo está permitido. Siento que pertenecer a un colectivo, hablar como del nosotros, es un gran acto de resistencia. También permanecer en estos lugares donde, claro, algunos de nosotros, y en eso agradezco profundamente, le ha ido a mi poesía muy bien, en el sentido en que los premios para lo que sirven es para poner un foco, una luz, una lámpara sobre una obra, y entonces hay otros que se pueden arrimar a esa lectura, y por lo tanto va iluminando también lo que rodea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de los otros escritores poderosos que hay en provincia, y que sería bueno también releerlos, acudir a ellos para buscar sentido en este tiempo. Y ahí, de nuevo, ¿no? Nos quedamos con esta idea de resistencia y del individualismo y también de la resistencia de hacer poesía. Yo, entrevistándolas a ustedes y leyéndolas a ustedes, Rosa Betty, me han enseñado, ¿no? Que también la poesía es un ejercicio de resistencia al tiempo productivo. A la lógica de andar rápido, de que las cosas sean en pos de una lógica comercial o de generar un ingreso, etcétera. Me acuerdo en este libro también, en la entrevista de Cecilia Vicuña, ella me decía, la poesía te obliga a salir del tiempo acelerado y entrar a la idea del tiempo circular, que es algo que también está muy presente en tu poesía. No solamente Sí, detenerse, sino también darle espacio a el tiempo para que vaya y vuelva. No hablemos de eso. sí, preciosa idea de Cecilia Vicuña. Realmente la suscribo. Creo que tiene mucho que ver con hacer poesía como un gesto tan profundo en realidad, pero al mismo tiempo gratuito en los términos que se entiende hoy día, ¿no? Que todo tiene un valor, digamos, en términos económicos. El gesto de escribir poesía no tiene ninguno en realidad. Eh, eh, y cuando se habla, por ejemplo, de por qué hay tanta falta de lectura en los colegios, en los jóvenes o en los niños, yo diría que es bastante sencillo pensar en que mientras va en una dirección el mundo en esta velocidad vertiginosa, en que la concentración no dura más que unos segundos, a veces menos de un segundo, y cambian y tienen esta obsesión por pasar el dedo, ¿cómo le llaman? Escralear, ¿no? Ujú. Por las pantallas pequeñas, va en contra absolutamente de este otro gesto que es la concentración, ¿cierto? En un espacio mental, anímico, emocional, que nos sitúa en suspenso respecto de ese suceder de imágenes y de acontecimientos que se borran tan pronto como aparecen. Es decir, no, ni siquiera tenemos que hacer metáfora de eso. Ujú. Son acumulación de informaciones que no sirven de nada, como chispazos que se apagan y no permanecen, no queda nada, ningún sedimento, a lo más tal vez un gasto del poco tiempo vital que tenemos. Ujú. Siento que la poesía nos lleva, por supuesto, a otro estadio, y a mí me gusta mucho, mucho juntar grupos de niños o de jóvenes solo a leer poesía, sin ninguna pretensión, ni analizar ni hacer autopsia de los poemas, sino que simplemente con el gozo de leer y de situarse en ese tiempo. Creo que es una invitación a compartir el gozo estético que le han robado y sustraído a tantos jóvenes y a tantos niños, sacando, por ejemplo, la poesía de las escuelas. Ujú.
Sí, y hay una frase en la entrevista que hicimos el 2020, Rosa Betty, en donde tú dices, es una contradicción no ser joven y no ser poeta. O sea, es como la juventud sobre todo es el tiempo de la poesía, ¿no? Y estaba Sí, pensando, a propósito de lo que dices, de la poesía como anclaje, en este mundo del escroleo, en este mundo de la instantaneidad, detenerse y entregarse, ¿no? A esta invitación que hacen ustedes y que hace tu poesía de mirar con nuevos ojos. A mí me pasa cuando te leo. Yo veo cosas que no veo en mi cotidiano y que están ahí, pero yo no las veo. Tú me invitas a verlas, ¿no? Entonces hablemos también de ese ejercicio que tú haces de manera constante en tu poesía, pero también en tu docencia, de invitarnos a ver. claro, y a ver tal vez, bueno, no solo el mundo que nos circunda, sino que a mí lo que me parece más extraordinario, por lo menos en la adolescencia, esa invitación a verse a sí mismo. Yo he visto niños completamente emocionados así, pero llorando, lágrimas, de ver cosas de sí mismos que no sabían que tenían. Si de descubrir su mundo interior es una sorpresa para muchísimos. Y está como sepultado bajo las capas de, no sé cómo llamarlo, pero de modas, de urgencias, de necesidad de participar de lo grupal, pero en otro sentido, no como ser parte de colectivos o comunidades, sino que de la masa que va hacia un lugar o de una manera de hacer las cosas para que no vayan a quedar solo, le temen a la soledad, al silencio, todos elementos que son necesarios para comprenderse a sí mismo y por supuesto para entrar a mundos como la poesía. No es que la poesía sea compleja, nosotros también somos muy complejos, significa llenos de diversidades, dentro de uno hay muchas de cada una de nosotras y de cada uno de los jóvenes, y todo ese, como ese prisma, ¿no? Que se puede ir iluminando por sectores, es maravilloso verlo. Y cuando uno les muestra, ¿cierto?, lo que hacen los poetas con la palabra y cómo la variedad de poesía que hay en Chile, y como siempre hay una de las voces por lo menos que les puede resonar, que les puede dar sentido a su propia interioridad, a mí me parece que es maravilloso. Yo, si tuviera algún poder en educación, yo volvería a poner la poesía en todas las mesas, como decía Jorge Telier, ¿no? Uh-huh. Debería estar en todas las mesas la poesía. Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo, a mí me parece, Rosa Betty, tú estás mucho más en contacto a través de tu ejercicio como profesora, que es algo que has mantenido a lo largo de todo tu, paralelamente, ¿no? A tu escritura y paralelamente a los reconocimientos que has tenido como poeta, estar en contacto con niños y con jóvenes a través de tu trabajo como docente, y está como queriendo instalarse esta idea de que a los jóvenes no les interesan los libros, no les interesa la literatura ni la poesía. Y yo siento que eso es otro mito más neoliberal, ¿no? Diciendo, no, si lo que les interesa es la superficie, les interesa las redes sociales, etcétera, pero luego uno los ve. Yo ayer estuve en un encuentro con booktubers y escritores en la Biblioteca Nacional y estuvo hermoso y hay una efervescencia lectora en los públicos más jóvenes y yo creo que tú también lo ves con tu poesía. Cuéntanos, y de manera directa en tu docencia, ¿no? Cuéntanos respecto a ese tipo de resistencia, ¿no? Que está sucediendo con las nuevas generaciones también. Bueno, como todo, hay mucho paradójico, ¿no? Cuando yo le pregunto a los chicos, una pequeña encuesta que hago al inicio de clase, ¿cuánto leen ustedes? ¿Cuántas horas leen? Y resulta que leen todo el día, porque leen, ¿cierto?, los mensajes, los WhatsApp, etcétera. Para ellos la lectura es todo lo que realmente está en palabras, su lenguaje escrito no solo en papel, sino que en pantallas, etcétera. Y uno, ese mismo ejercicio podría perfectamente derivarlo, llenarlo de otros contenidos, etcétera. Siento que están hambrientos. Los niños y los jóvenes siempre están hambrientos. Y los que hemos dado la nota alta, diría una persona más mayor, somos nosotros, los más adultos, que los padres que no leen y que se ensoberbiaron con la televisión o con otros medios tecnológicos y nos dieron el ejemplo de lectura en las casas, por ejemplo, o que deslegitimaron en la mesa pública, ¿cierto?, la literatura como un bien necesario y poderoso. Siento que los chicos están hambrientos, digo, y que son abiertos
a cualquier experiencia que los vaya realmente a remecer. Y la literatura está llena de esa posibilidad de experiencia. Entonces lo que he visto es que si uno les entrega la posibilidad de acceder a libros y a textos, sobre todo poesía, que me gusta mucho mostrarles poesía, que les puedan hacer sentido, solo se va abriendo, como cuando uno tira una piedra en el agua, ¿cierto? Y empieza a hacer estos círculos cada vez más amplios, así se va ampliando también su necesidad, ¿cierto?, de ir llenando y de un libro llevando a otro, y etcétera. Yo creo que el hecho fundamental de ir a la literatura o de mostrarla, ¿cierto?, como una pasión personal, es la mejor forma, ¿no? Es decir, nadie puede contagiar una peste si no la tiene primero. Exacto. Yo creo que los profesores de lenguaje, los padres, todos deberíamos estar ya enfermos de la lectura para poder contagiarla a los niños y jóvenes. En todas partes donde hay un lector apasionado, en su entorno inmediato hay lectores apasionados, aunque sean pocos. Uno tiene que en esto apostar, yo creo, a lo bíblico, ¿no? Aunque se salve uno, como de Sodoma y Gomorra. Yo diría que a mí me interesan estos grupos pequeños, no necesariamente hablar de masas o de masificación. Yo no sé si sirven grandes llamados en estadios o cosas. Nunca la poesía ha tenido esos públicos. Siempre es una apuesta de persona a persona. Yo creo que si nos centramos en esos pequeños espacios, y que somos muchos los que lo hacemos, en realidad hay una corriente alternativa y que va capturando cada vez más seguidores. Por otro lado, y eso sí me sorprende, contra todo lo que pasa en nuestro medio de ignorar fundamentalmente la poesía en todos los espacios como de legitimación de los lenguajes, ¿no? Hay una cantidad de poetas jóvenes impresionante. Yo digo, ¿cómo crecen aquí en Chile? ¿Cómo crece la poesía sin luz, sin agua? como en un espacio sombreado, así como donde nadie aparentemente daría o apostaría a que va a ocurrir. El fenómeno poético sigue ocurriendo. A mí eso me parece destacable y como para ponerle atención. ¿Será también porque la poesía nos permite... Estaba pensando en la imagen del ancla, pero también en la imagen de como la ventana, ¿no? Pensando en tiempos muy hostiles como los que estamos viviendo, con tanta incertidumbre, a veces las cosas que parecen más racionales terminan siendo las más irracionales, cosas de ver el mundo político en el mundo hoy día, ¿no? Y buscamos guía, buscamos faro, ¿no? La imagen del vate, ¿cierto? De la poesía como alguien que ve cosas. Quería preguntarte por eso también, por la urgencia de la poesía en tiempos inciertos. Qué bonito eso, en estos tiempos inciertos, sí. Bueno, yo me aferro siempre, y lo tengo de hecho en mi página, que llevo 22 años ya en el Insular, en Chiloé, donde comento libros, y se llama El Guardián del Mito, porque creo Contelier que los poetas han logrado, la poesía ha logrado guardar esa reserva de sentido, como esa agua de la que vamos a ir desesperadamente a tomar cuando nada tiene sentido alrededor. Creo que se ha logrado. Hay poemas, hay libros completos que uno tiene al lado y que renuevan la esperanza de que esto tenga un sentido, ¿no? De que vivir tiene sentido, que finalmente habría toda la belleza puede estar concentrada, ¿cierto?, en unos cuantos segundos si sabemos mirarlo. Es decir, que hacen de pronto, te enfrentan con lo absurdo que es la avidez, ¿no?, de querer tener mucho, y como lo absurdo de todo eso que has acumulado y que finalmente se puede evaporar en nada, en unos cuantos segundos. Yo creo que toda esa búsqueda del sentido de la existencia, del responder grandes preguntas de la humanidad desde siempre, la poesía ha tenido la posibilidad de que por medio del lenguaje, como herramienta la palabra, ¿cierto?, entregar algunas luces, algunas
digamos, como bien dices tú, ventanas hacia una manera distinta, una manera otra de mirar. Y, y nos dan ese, no sé si llamarlo consuelo, porque no se trata, ¿cierto?, de que tenga recetas la poesía, sino que las imágenes suelen llevarnos allí a ese espacio donde parece que todos tenemos un lugar. Es impresionante la cantidad de gente que lee poemas y dice, ay, esto es lo mismo que yo siento, pero no lo sabía decir. Es decir, como un espacio donde podríamos todos tener esto en común de lo que es realmente el ser humano, y la poesía alude y trabaja con ese material. Eso es lo que hace que tengamos como un país especial donde todos somos ciudadanos. Sí, no, estaba pensando también en la poesía como herramienta solidaria, ¿no? Ese ejercicio de me pasa esto, nadie más me entiende, nadie sabe. Luego, pum, uno lee un poema de Rosa Muñoz y era como, eso era. Ahí estaba. No me siento tan sola, no me siento tan loca. Más bien soy un ser humano al que le transcurren cosas. Rosa Botti, para cerrar, ¿no? La excusa de esta conversación, siempre es un tremendo placer conversar contigo y agradezco nuevamente tu generosidad con Radio Universidad de Chile por este encuentro. Tiene que ver con que recientemente fuiste receptora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Solo para cerrar, ¿qué significa ese premio? Y yo me acuerdo también en la conversación que hablamos de la figura de Neruda y de lo fundamental que es ella, ¿no? Y también el reconocimiento, sin duda. Bueno, siempre es una alegría para el corazón de que a uno lo vean desde otros lugares y desde otros espacios, ¿cierto? Gente que es lectora, gente que se dedica a esto y que son de distintos países, como fue el jurado esta vez. Es un tremendo honor, realmente un privilegio. Siempre también es un azar, porque no porque yo vaya a ser el numerito de que no lo merezco, no se trata de eso. Hay muchos poetas, a eso iba, que hay muchos poetas en el país que hacen un trabajo, como decía antes, poderoso, y que a veces no logran estar bajo la luz, ¿cierto?, del reconocimiento nacional o internacional. Dicho esto, una de las cosas que a mí me conmueve profundamente es lo que sucede con un premio de esta envergadura, porque ha salido en tantas partes en la prensa que yo donde voy, que si voy a comprar la frutería, en la panadería, me dan unos abrazos enormes, la gente, ay, me da la emoción. Pero eso sí que lo encuentro impresionante. La poesía se convierte en un pequeño lazo que a lo mejor está cortado en algunos sectores y sin embargo se renueva. Yo tengo personas con las que he trabajado, no sé, por años, de pronto colegas, que nunca habían leído mi poesía y me han mandado mensajes, hoy con esto del premio fui a buscar en internet y encontré esto, y reaccionan después. Yo llevo 40 años trabajando en educación y ahora hay algunos lectores nuevos, para eso sirven los premios, porque ponen luz, como decía antes, sobre una obra y por lo tanto se acercan otras miradas, otras lecturas, y se va ampliando el radio de lectores de poesía. Eso es, creo, lo más valioso. Rosa Botti, yo estaría entre el grupo de gente que te abrazaría si me encontrara en la calle contigo, así que te mando mi abrazo desde acá, pero pronto estar allá en la preciosa isla para darte el abrazo físicamente. Muchísimas gracias por este tiempo y felicitaciones, no solamente por el premio, sino por todo el trabajo y todas las miradas que nos ha regalado a través de tu poesía. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonella, gracias a la radio y a todos los auditores. Bueno, nosotros despedimos a Rosa Botti y tenemos que irnos a la pausa rápidamente y ya regresamos. Vamos a estar hablando con Tita Parra a la vuelta. Sala Máster de Radio Universidad de Chile.